Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver porcentajes. Como ya saben, cualquier cantidad que ustedes quieran la podemos dividir en 100 partes iguales y cada una de esas partes será un por ciento, es decir, una parte de 100. El signo de porcentaje nos ayudará a indicar la cantidad de partes de 100 a la que nos referimos. Por ejemplo, 85% es lo mismo que 85 partes de 100. Y lo mismo que 0,85, que es la división de 85 entre 100. Lo primero que demostraré es que Excel nos permite utilizar el signo de porcentaje para ingresar cualquier cantidad como un porcentaje. Por ejemplo, miren en esta celda, la A1, ingreso el número 85, seguido al signo del porcentaje, y al presionar Enter, verán que en formato de número, el Excel ahora ha aplicado el formato de porcentaje a la celda. Ahora abro el listado de formatos, elijo la opción general y con esto logramos el cambio al valor decimal que es 0,85. Recuerden que debido a mi configuración regional, yo utilizo la coma como separador decimal. Pero si se encuentran en un país donde utiliza el punto, van a observar dicho carácter. El cambio de formato que acabo de realizar por acá nos comprueba que los porcentajes en Excel son en realidad un número decimal, al cual el Excel le ha aplicado un formato de porcentaje. Entonces, para comprobar lo anterior, en la celda A2 ingreso el número 85, seguido del signo del porcentaje. Luego en la celda B1 ingreso el signo igual, selecciono la celda A1 y lo multiplicaré por el número 2 y como resultado obtendremos el valor 1,7. Ahora en la celda B2 igual, selecciono la celda A2 que tiene el 85% y lo multiplicaremos por 2 y obtendremos el mismo resultado de la celda superior. Con esto hemos comprobado que para el Excel será lo mismo tener una celda con el 85%, como se muestra en la celda A2, o el valor 0,085, como lo tiene la celda A1. Básicamente es el mismo resultado. Ahora me paso a la hoja 2 para hacer un ejemplo de cálculo de porcentaje. En la primera columna tenemos una lista de valores y para cada uno de ellos obtendremos el 25%. La fórmula es muy sencilla. Miren en la celda C2, ingreso el signo igual, selecciono la celda A2 y esto lo multiplicaré por el valor en la celda B2, que contiene el porcentaje a calcular. Como resultado tendremos un valor de 250, que es el 25% de 1000. Bueno, ahora copiaré la fórmula hacia abajo y obtendremos el 25% para cada uno de los valores en la columna A. A continuación van a observar que no es necesario que tengamos el porcentaje en una celda, ya que podemos indicarlo directamente en la fórmula. Por ejemplo, en la celda D2 ingreso el signo igual, luego selecciono la celda A2 que contiene el valor original y esto lo voy a multiplicar por el 25%. Y de esta manera también obtendremos el 250, el número 250. Miren, arrastro hacia abajo para completar y obtenemos los mismos resultados de la columna de la izquierda. Bien, ahora que ya sabemos cómo calcular el porcentaje a cualquier número, en el siguiente ejemplo te mostraré cómo sumar o restar un porcentaje a cualquier cantidad. Doy un clic en la siguiente hoja y en la columna sumar agregaremos el 10% que está establecido en la celda E2 a cada uno de los valores de la columna A. Para comenzar nuestro cálculo, en la celda B2 ingreso el signo igual. Ahora selecciono la celda A2, ya que a esta cantidad le vamos a sumar el 10%, ingreso el signo de suma y ahora vamos a calcular el 10% a sumar. Así que necesito ingresar un paréntesis.
para que podamos diferenciar este cálculo. Fíjense bien, para obtener el 10% que vamos a sumar, seleccionaré la celda A2 y esto lo multiplicaré por el porcentaje acá en la celda E2. Y como vamos a copiar esta fórmula hacia abajo, voy a bloquear la referencia a E2. Para eso presiono la tecla F4 o Control T. Finalmente cierro el paréntesis y el cálculo que está entre los paréntesis nos dará el 10% de 1000. Presiono Enter y así de fácil hemos sumado el 10% a 1000. Hago un clic sostenido en este cuadro y así obtendremos el cálculo para el resto de los números. Este tipo de operación nos sirve ya sea para calcular un aumento de precios, para incluir el impuesto a una compra o simplemente para agregar un determinado porcentaje a otro valor. En la columna C haremos la resta del 10% a los valores de la columna A. Este tipo de operaciones se utiliza para calcular descuentos o en una reducción de tarifas. Y como ya creamos la suma por acá, entonces solo le vamos a hacer un pequeño ajuste a la fórmula. Miren, voy a copiar la fórmula en la celda B2, selecciono todo esto, Control C, Enter y después lo pego en la celda C2. Y aquí lo único que cambiaré será este signo de suma por el signo de resta. Recuerden que la operación que está entre paréntesis se encarga de calcular el 10%. Y con este cambio de operador, este 10% lo estaremos restando del valor original. Presiono Enter y el resultado es 900, que sería el 10% menor a 1000. Arrastro para copiar la fórmula hacia abajo y tendremos la resta del porcentaje para todos los valores. Por último, veremos un ejemplo con una pequeña variante de los cálculos que acabamos de realizar. Voy con la hoja 4 y como pueden observar son los mismos valores de la hoja anterior. Y de igual manera en la columna B haremos la suma del 10% a cada valor. Y en la columna C haremos la resta del mismo porcentaje. En la celda B2 ingreso el signo igual, selecciono la celda A2 y lo interesante de esta otra opción es que para sumar el porcentaje haremos una multiplicación. Para aumentar el 10% a cualquier valor sería lo mismo que si lo multiplicáramos por el 110%. Así que ingreso el signo de multiplicación, ahora abro paréntesis, escribo 100% y a esto le sumaremos el porcentaje que ya tenemos indicado en E2, en la celda E2. Y recuerden que como vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo, necesito bloquear la celda, en este caso la referencia. Así que presiono la tecla F4. Ahí está. Ahora cierro el paréntesis y con esta operación que está entre paréntesis, vamos a obtener el porcentaje que se multiplicará con el valor original. Presiono la tecla Enter y de este modo también obtenemos un 10% mayor al valor original, simplemente por haberlo multiplicado por el 110%. Arrastro la fórmula hacia abajo y tendremos el cálculo para todos los valores. Para hacer la resta del porcentaje, haré lo mismo que en la hoja anterior. Primero copio la fórmula de la celda B2, Enter, y después la pego en la celda C2. Y lo segundo en esta fórmula será el signo de suma, que lo cambio por una resta. Para quitar el porcentaje a cualquier cantidad, podemos multiplicarlo por un porcentaje que sea menor a 100%. Vean que en este caso estaremos multiplicando este valor por el 90%, ya que 100 menos 10 es 90, y esto removerá el 10% del valor original. Presiono la tecla Enter y copio la fórmula hacia abajo para completar los cálculos que faltan. Fíjense que al comparar los resultados de esta hoja,
con los cálculos de la hoja anterior, verán que tenemos los mismos resultados. Con esto llegamos al final del tutorial, en donde has aprendido dos métodos para realizar cálculos con porcentajes en Excel. Si te ha resultado útil, dale a me gusta. Y si quieres ver más videos como este, suscríbete al canal. Y recuerda, activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo tutorial.